Continuamos con el capítulo cuarto. El capítulo cuarto de nuestro programa tiene que ver con la jurisdicción. Vamos entonces a mirar esta primera parte de este capítulo de jurisdicción. El concepto viene de dos palabras: jurisdictio, juris, que quiere decir derecho, dictio, que quiere decir, así es redundante, decir quién dice el derecho. Juris, derecho, dictio, decir quién dice o quién puede decir el derecho en un Estado, porque es una institución de carácter universal. Como definición tenemos que la jurisdicción es la facultad que el Estado, revestido de soberanía, atribuye a una de sus ramas, con la finalidad precisa de administrar justicia, aplicando el derecho sustancial a un caso concreto. Entonces miran bien el concepto, lo tienen revalidado porque todos estos elementos configuran la jurisdicción. La jurisdicción, en estricto sentido como institución, es única, en el sentido que es una sola, porque el Estado tiene la obligación de administrar justicia en todo el territorio nacional desde hoy la óptica del derecho público internacional. Lo que sucede es que para efectos prácticos, pragmáticos, de organizar y de dar orden, pues se divide, y por eso hablamos de distintas jurisdicciones, inclusive lo hace nuestra misma Constitución, como lo vamos a hacer más adelante. Pero quiero que entiendan que como concepto, como institución procesal, la jurisdicción es un solo ente que recoge todos estos elementos de este concepto. ¿Cuáles serían los elementos de la jurisdicción? Tres: uno subjetivo, uno objetivo y uno de actividad. El subjetivo mira a las personas, por lo tanto los sujetos procesales. Entonces encontraremos que allí verán o participarán todos los sujetos procesales, que en el fondo son el juez, las partes y los terceros. El elemento objetivo apunta a la relación jurídico sustancial, al objetivo, al objeto de ese proceso, la razón de ser, y por eso se refleja en la pretensión. La palabra pretensión, ¿de dónde viene? De petitum, de pedir, qué es lo que quiero, y como yo accedo al aparato jurisdiccional del Estado, acudo a un juzgado a través de una demanda, entonces tengo que incorporar ahí unas pretensiones muy bien establecidas, claras, precisas, en las cuales yo le digo al juez qué es lo que yo quiero del aparato jurisdiccional, y por eso pues hace parte de este elemento objetivo. Y el de actividad tiene que ver ya con el desarrollo, los tipos de procesos, y cada tipo de proceso tiene su procedimiento. Por lo tanto, pues allí está todo ese contexto. Los poderes del juez: 4 a grandes rasgos, que son los poderes de decisión, los de ejecución, los de coerción y el disciplinario. Poderes son instrumentos que tiene el juez, instrumentos que le ha dado el Estado colombiano para que el juez pueda desarrollar la actividad jurisdiccional. Entonces, arranca con los de decisión, el poder de decidir, un juez que se ve reflejado en esos actos procesales. Los de decisión, que cuáles son entre nosotros, y que se van familiarizando ustedes con ellos y con todo este lenguaje jurídico: los autos y las sentencias. Entonces esos son los poderes que tiene el juez en este primer esquema, que se llama decisión, a través de una decisión del juez que se debe cumplir, reflejada, ya saben, en un auto o en una sentencia. Los poderes de ejecución, tendientes a lograr el cumplimiento de una obligación, para que no se haga ilusoria, para que no quede en el vacío la actividad judicial o la actividad de un juez. Por eso verán ustedes que esa posibilidad de ejecutar, digamos, tiene unas dos grandes aristas en Colombia, que son unas
propias, como la van a ver reflejada a través de todos los títulos, valores y a través de unos documentos que se dice que prestan mérito ejecutivo, y ahí vamos a la ejecución. ¿Por qué? Porque si se incumplen, con base en ese documento se podrá instaurar la demanda ejecutiva para lograr el cumplimiento de esa obligación. Entonces ese es un primer contexto dentro de este poder. Y el otro es el derivado de la actividad del juez, con su fallo, con su decisión. Porque en la decisión de un juez, o a partir de una decisión de un juez, pueden pasar dos cosas. Una, que esa decisión efectivamente se cumple y se habrá cerrado el ciclo de administración de justicia y quedó satisfecha para todas las partes. O la otra, que la parte perdedora incumpla. Entonces habrá el poder de ejecución, porque los jueces, verán ustedes, tienen cómo y los mecanismos para lograr ese cumplimiento. Entonces en esos dos esquemas se mueve. El de coerción, de ordenación o instrucción en materia probatoria. Instrumento también que se le da al juez para que, basado en un principio que lo verán en materia probatoria también, que es el de la necesidad de la prueba y de la importancia de la prueba, el juez puede entonces acudir a ellos porque necesita. En Colombia se necesita, y por eso de ahí el nombre de su principio, el principio de la necesidad de la prueba, de siquiera un medio probatorio para poder llegar a un fallo, una decisión. Entonces se le habilita para que lo logre. Y el disciplinario, poder disciplinario, sanciones como la expulsión, la multa o el arresto. Miren que esto ya tiene que ver con el quehacer, ejemplo, en las audiencias. De tal manera que un juez, en aras de que se cumpla un tema que él, o el tema que él está desarrollando en el proceso, en una audiencia, allí podrá expulsar, si es del caso, a alguna de las partes porque, por ejemplo, no está dejando desarrollar la audiencia, o está haciendo soez, o en fin, cualquier comportamiento que afecte el normal desarrollo de la audiencia. Entonces tiene ese poder de expulsarlo. En el mismo sentido, una multa, o si es un caso extremo, un arresto. Por eso ven ustedes y encuentran ustedes, sobre todo en materia penal, que en las salas de audiencias está el cuerpo de policía, porque precisamente si el juez no lo necesita, hace uso de ese poder del arresto y lo ordenará para que las personas, que serían ellas las indicadas, procedan a cumplir con ese arresto. La clasificación de la jurisdicción, entonces lo decíamos, y aquí entonces partimos de la importancia que constituye que el concepto y la institución procesal como tal es una sola, pero para efectos prácticos, para efectos de poder cumplir con el cometido de administración justicia, que es uno de los elementos básicos que lo tienen ustedes ahí ya en el concepto, entonces se divide de varias maneras. Aquí simplemente vamos a ver una clasificación. La primera, según nuestra constitución política, en nuestra Carta Magna entonces nos encontramos originalmente 6, aunque ya ahorita hacemos alusión y ya tenemos que incluir otra más. La jurisdicción ordinaria, la denominada jurisdicción ordinaria. Entonces miren que como se está subdividiendo, se está diciendo qué conflictos son los que pertenecen a cada una de estas jurisdicciones. Porque como el cometido del Estado colombiano es administrar justicia en todo el territorio nacional, tiene que abarcar todos los conflictos. Y ahí por la especialidad de los jueces pues viene la división. La primera, la ordinaria, jurisdicción ordinaria. ¿Qué asuntos conoce o de qué asuntos conoce la jurisdicción ordinaria? Entonces, civil, 3 grandes temas: civiles, laborales y penales. Lo que pasa es que dentro de los civiles, y esto también lo tienen que tener en cuenta de aquí en adelante siempre, dentro de los asuntos civiles se incorporan los civiles como tal, los de familia, los comerciales y los agrarios. Todos esos conflictos o esos asuntos están dentro de la jurisdicción ordinaria civil. Además,
de los laborales y de los penales. Y aquí también van mirando con cuidado y van estableciendo un orden que tienen que conocer, y es que la jurisdicción ordinaria que lo ampliaremos más adelante, pues conoce de 3 asuntos básicos: civiles, penales y laborales, y de ahí que son las salas de casación de nuestra Corte Suprema de Justicia. Entonces usted vaya haciendo el ejercicio, vaya anotando con cuidado, vaya mirando para que pueda ir asociando. Entonces, en las Corte Suprema de Justicia nuestra, que es una alta corte, una de las 4 altas cortes, atiende asuntos ordinarios, porque dentro de los ordinarios ustedes ya saben, de aquí en adelante, que son los civiles, los penales y los laborales. De ahí las 3 salas de casación. Pero en los civiles también tienen que desde ya ir incorporando que están los asuntos civiles, los de familia, los agrarios y los comerciales. Entonces los van organizando. La jurisdicción de lo contencioso administrativo, que atiende asuntos contenciosos, está diciendo que hay contienda con la administración, problemas de los particulares con el Estado, problemas entre entes, inclusive de carácter mixto con el Estado, y toda esa jurisdicción que tiene que ver con el Estado, pues hace parte de lo contencioso administrativo. Y digamos que en Colombia hay que incorporar dentro de esa contenciosa administrativa, porque es muy amplia, todo este tema electoral. Ejemplo, investiduras, de pérdidas de investiduras, por eso van al Consejo de Estado, porque lo veremos. Consejo de Estado que atiende la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción constitucional, que indudablemente pasa a ser la más amplia de todas, porque todos los jueces, sin importar la rama del derecho, se deben a esta jurisdicción. ¿Por qué? Porque todos nuestros jueces tienen la obligación de velar por nuestra Constitución. Entonces lo puede ser un juez penal, lo puede ser un juez laboral, lo puede ser un juez de familia, lo puede ser un juez de contencioso administrativo, y todos estarían allí inscritos en esa jurisdicción constitucional. La jurisdicción disciplinaria tiene que ver con asuntos derivados de una de la penal, que es el tema de actuación en ejercicio de la profesión o del cargo, como son el caso de nuestros jueces y como es el caso de nosotros los abogados, que nosotros estamos propensos a la acción disciplinaria por faltas a la ética profesional como abogados. Entonces, allá, ¿a qué jurisdicción tendríamos que ir? A la jurisdicción disciplinaria. La jurisdicción de paz es una jurisdicción con unas características muy sui generis, las dos principales. Una, y aquí ya hablamos de ella, los jueces de paz no están obligados a fallar en derecho, fallan en equidad. Y lo decíamos allá, y lo repetimos simplemente. Es una de sus características. La otra es que estos son los únicos jueces de toda la gama de jueces que existen en Colombia que son elegidos de manera popular o por voto popular. Los otros jueces, todos los otros jueces distintos a los jueces de paz, tienen otros mecanismos que veremos o para su elección. La jurisdicción de comunidades indígenas, artículos 1 y 2 de la Constitución, que determinan y reconocen la existencia de comunidades indígenas y les dan su autonomía y su independencia. Por lo tanto, hay una jurisdicción que es de ellos y que pertenece a ellos. Tiene un gran inconveniente, que no es objeto aquí tratarlo, pero es importante que ustedes los tengan en cuenta para el futuro, para los que les gusta el tema constitucional, en fin. Esas jurisdicciones de comunidades indígenas son autónomas e independientes, pero tienen un límite que es bastante discutido, porque aunque se les respeta su autonomía y su independencia después de haber sido reconocidas por el Estado colombiano, no pueden sobrepasar los límites de la Constitución Política de Colombia. Y eso es una limitante que da mucho de qué hablar,
porque entonces ¿en qué queda la autonomía y la independencia de ellos? Pues, sin ir más allá, limitada a nuestra Constitución, porque tiene que estar dentro de ese marco. Si se sale de ese marco, esa comunidad indígena, aún diciéndole que se le respeta su autonomía e independencia, pues el Estado va a intervenir porque va a decir que no permitirá esas actuaciones que estén por fuera de la Constitución. Entonces mi pregunta es, para que la piensen y la tengan en cuenta ahí, es ¿hasta dónde llega en verdad esa autonomía o esa independencia? Y una que indudablemente hay que incorporarla ahí, no fue con creación del 91, que saben ustedes que es la fecha en que se creó nuestra nueva constitución, la que nos está rigiendo, es la Jurisdicción Especial de Paz y todo lo que hay con base en los acuerdos de paz, todo lo que todos los días hemos venido hablando hace ya por espacio de más de 10 años. Indiscutiblemente es una jurisdicción especial, que se llama así, Jurisdicción Especial de Paz, distinta a la de los jueces de paz, que es totalmente distinta por el conflicto o los conflictos que conocen. Esta es una jurisdicción especial de la cual ustedes ya han oído hablar mucho y seguirán hablando mucho porque en Colombia pues se estableció como esa jurisdicción especial. De ahí en adelante pues miraremos otras clasificaciones con base en otros puntos de vista. La segunda tendríamos según la naturaleza que atiende y se habla de una jurisdicción ordinaria y una jurisdicción especial. Esto cómo opera y cómo trabaja, cómo se maneja. La jurisdicción ordinaria atiende los asuntos que estén dispuestos por nuestro legislador en los códigos sustanciales y procesales. Pero ha dicho que cuando hay una ley especial en conflictos muy particulares, pues la ley especial prima sobre la ley ordinaria. Por lo tanto, la jurisdicción especial prima sobre la ley ordinaria, claro que sí. Y entonces ahí también encontramos en Colombia hay muchísimos ejemplos porque hay muchas leyes especiales. Pero es un precepto constitucional que ustedes ya también tienen que incorporar y saber que la jurisdicción especial, la ley especial, está por encima de la jurisdicción ordinaria o de la ley ordinaria. Ejemplo, nosotros tenemos el Código de la Infancia y la Adolescencia, que es en materia de familia. ¿Es una ley especial en materia de familia? Claro que sí. Por lo tanto, esa aplica y está por encima de lo que hoy tenemos denominado como Código General del Proceso. Desde ya y para siempre. Entonces, el precepto de especial está siempre por encima del precepto de ordinaria. Según el tipo de litigio, otra clasificación, o jurisdicción contenciosa, jurisdicción voluntaria. Características de cada una de ellas. La jurisdicción contenciosa, ¿de dónde viene? De contienda, que es la mayoría de los casos y la mayoría de nuestros conflictos, donde hay una verdadera contienda y todos pasarían a esa jurisdicción. Pero hay una jurisdicción que se denomina voluntaria, en la cual tiene unas características también propias, y es que técnicamente en la jurisdicción voluntaria, pues obvio, como contraposición, no hay contienda. Pues dirían, pero ¿qué conflicto puede existir ahí? Pues van a ver que hay toda una gama, como por ejemplo el proceso de declaración de ausencia de una persona. Ese es un proceso que no es contencioso, ahí no hay contienda. Por lo tanto, no lo podemos clasificar en esa jurisdicción, en cual lo clasificamos en la jurisdicción voluntaria, donde se va a adelantar un proceso es precisamente para que el juez declare la ausencia de esa persona por la razón que sea y se mire posteriormente, simultáneamente, qué o cómo se van a proteger los bienes, ejemplo, de esa persona. Y ese sería un caso de una jurisdicción voluntaria. Según su continuidad, o sea, puntos de vista, por eso son distintos y pueden haber muchos otros, estamos resaltando los que tienen mayor relevancia. Se habla de la jurisdicción permanente y la jurisdicción temporal. ¿Qué tenemos que ubicar y qué tenemos que entender con estas jurisdicciones? La jurisdicción permanente es la atribuida a todos nuestros jueces, porque ellos, y veremos en ese capítulo pertinente de sujetos procesales, juez, cuando adquiere jurisdicción, él mantiene esta jurisdicción hasta que llegue un caso en el cual la pierda. Por lo tanto, tiene ese carácter de permanente siempre.
Y una jurisdicción temporal que ha tenido mucho desarrollo con la Constitución de 1991, porque se ha determinado que en Colombia se incorporan muchas otras personas, tanto naturales o jurídicas, para que puedan decir el derecho. Acuérdense que jurisdicción es de jurisdicto, quien puede decir el derecho. Antes, en las primeras de cambio, era muy fácil, porque el único que podía decir el derecho en un estado, llamase como se llamare, era un juez. Hoy no. Hoy, con base en el artículo 116 de la Constitución, entonces nace toda una jurisdicción temporal en la cual se habilita a algunas personas para que en unos casos muy particulares puedan decir el derecho. Y ahí encontramos entonces a los árbitros, a los conciliadores, a los amigables componedores, a los mediadores, a autoridades administrativas. Entonces vean que ya no son personas naturales, ya se han incorporado, en Colombia ha evolucionado a personas jurídicas también, como son las autoridades administrativas. El caso más sonado, más concreto y más denso en Colombia, ¿cuál? Todas las superintendencias en cada una de sus ramas, y ejercen por excepción, entonces, jurisdicción, porque atienden asuntos relacionados con su quehacer. Entonces, ejemplo, un juez, jurisdicción permanente; un árbitro, jurisdicción temporal, porque está investido temporalmente ese árbitro para administrar justicia. Entonces, eso es según su continuidad. La delegación de la jurisdicción. Con esta terminaríamos esta sesión. Delegar la jurisdicción. Por regla general es indelegable, pero hay excepciones. De jurisdicción, ojo, tengan muy en cuenta, porque esto me sirve para que analicen este capítulo cuarto que estamos hablando de jurisdicción, pero en asocio con el quinto que vamos a hablar de competencia, donde hay las mismas posibilidades o parecidas, y por eso no se deben confundir, porque una institución hoy muy clara es la jurisdicción y otra es la competencia, como vamos a ver. Entonces aquí estamos hablando de delegación de la jurisdicción. ¿Por qué se los digo? Porque cuando veamos competencia también vamos a ver delegación, pero de la competencia. Entonces lo importante es que ustedes se sepan ubicar y sepan a cuál se están refiriendo. Acá nos estamos refiriendo a delegación de la jurisdicción. Entonces, ¿de dónde partimos? Que es indelegable. Pero existen algunas excepciones. Y ahí tengo un ejemplo: las inspecciones de policía en tribunales de distrito judicial grandes, como lo es Bogotá. Usted se puede encontrar, y se lo va a encontrar a futuro, que un juez de la República ordena, ejemplo, el desalojo de un inmueble porque encuentra que en torno a él había un conflicto y el demandante tiene razón, y quien lo está ocupando o quien tiene la posesión de él debe entregarlo, restituirlo. De tal manera que el juez pertenece a la jurisdicción, a la rama judicial del poder público, pero verán ustedes que él puede dar la orden a un inspector de policía, que lo encontramos en las distintas localidades de Bogotá, en la cual le ordena a ese inspector de policía que él haga la entrega de ese inmueble, con base en una sentencia que él dictó, en el cual dice que tiene razón el demandante y se debe desalojar el inmueble. El inspector de policía o los inspectores de policía no pertenecen a la rama judicial del poder público. Los inspectores de policía pertenecen en Colombia a la rama ejecutiva del poder público. Entonces miren que ahí lo que hay es una delegación de jurisdicción, porque estamos pasando en franca ley de la jurisdicción jurisdiccional o judicial a la jurisdicción o a la rama ejecutiva. Y entonces la ley lo permite, claro, tiene que estar establecido por la ley y dirá en qué casos puntuales se hace, y dice aquí lo que habrá es una delegación de jurisdicción. Entonces por ahí, esta sesión pues la dejamos hasta allí, continuaremos la próxima y acabaremos entonces el capítulo de jurisdicción con sus otros componentes.